Mirei mondina Yiddish Show, a Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, buenas tardes, amigos y amigas. Ahora tenemos que, con los cambios de horario de nuestros oyentes y oyentes de temprano a la mañana, más tarde a la tarde, al mediodía, Bertman Michigue. Hola Itzi, ¿cómo estamos? Sholem Aleichem, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, y veis, cada uno que se ponga lo que Matías. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Vos algo de Yiddish entendés? Yo. En Yiddish se dice no, espera, ahora se me olvidó el Yiddish. Zoom vil shista bezemoy. No, me parece. ¿No se dice así? Zoom vil shista bezemoy. ¿Se dice? También, pero yo había leído en lo de Manger, en Amegile, a ver, que decía, der Eberster will ken filo a Beisenschießen. Ah, pero yo te puedo decir, yo entonces confundo, porque hay otro que dice Zoom tracht, no, der Mensch tracht en Zoom lacht. Sí, ese existe. No se olviden que estamos en la parte ¿qué en haces castellano. Acá? ¿Cómo? Vi luz y entré. Yo vi luz y entré. No, acá viene algo interesante. En los idiomas que yo conozco, algunos, en ninguno dice que el Dios se ríe de las macanas humanas o de lo que uno piensa. No, es más, todos conocemos el dicho en castellano, el hombre propone y Dios dispone. Dispone, pero no se ríe. Así y en es. Yiddish, parafraseando el dicho, vamos a hablar del Zoom. Porque esta audición, la número dos, de los 30 años de la Yiddish Yeshu, iba a ser diferente. Manishtane, ¿por qué? Porque estamos en un seminario y queríamos hacer partícipes a nuestros oyentes de las clases del seminario, porque aquellos que no pueden venir todos los días a nuestras clases tienen que tener el derecho de asistir a una clase. Y pensamos que durante las 3 audiciones del seminario, hoy, el día domingo 13 y el domingo 20, íbamos a transmitir clases desde el seminario. Pero como Zoom tracht en Gottlacht, porque nosotros lo pensamos con Zoom. Pero todavía no está dicha la última palabra. No. Bitochen, Yudis, a lo mejor restablecemos la conexión. Y previendo que iban a asistir nuestros oyentes a una clase, no iba a haber retenish, porque queríamos que nuestros oyentes estén concentrados en la clase y no pierdan tiempo con WhatsApp, chat, shmueskes, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar. Sí. ¿Te parece? Podemos hacer un retenish, por ejemplo, de 2 palabras en Yiddish que la gente diga qué es lo que es. Si sabe. No, nosotros no hay mejor improvisación que una buena preparación. Deja. Vamos a hacer Efsher. El tema de hoy te lo digo en francés y lo voy a traducir al Yiddish.
Menotunzobgeton afterkish. Interesante, Abraham, después vos lo traducís, pero ¿de dónde, a propósito, de dónde viene? O sea, ¿cuál es el Opton origen? afterkish. Sí. Oh, no Explicarle a sé la gente. si No, yo yo sé, lo pero puedo explicar perfectamente y con eufemismo. Opton afterkish es hacer exactamente una trastada. que no es lo mismo que una mexicaneada. No, mexicaneada es robar a un ladrón. Perdón. Y una trastada es hacer algo A no mí se me... correcto por el lugar no correcto. Ok, entendí. Lo que darko, y el que sabe, sabe. Eso es una trastada. O sea, como se dice en latín, dai la jaja en berremilla. Así es, tenemos oyentes cultos y para los otros no es el lugar apropiado. Cuando yo dé un curso de la mala palabra en Yiddish, y hay un Yiddish previsto este año sobre la mala palabra, yo voy a explicar sin tapujos, Opton afterkish. No, A mí ahora me en serio. gustaría, Abraham e Sí. Itzik, ya que estamos y que es la semana, terminamos la primera semana del seminario, vayamos comentando algunos temas que sí fueron pasando y cuando el Zoom funcionó, ¿sí? Cuando el Zoom no funcionó, porque nosotros terminamos esta semana con el nombre de la parte de cultura, paradigmas de traducción en el mundo yiddish, ¿sí? Y después tenemos la segunda semana que está basada en las artes, desde las artes visuales, artes musicales y el idioma, y la tercera semana en literatura. Entonces, de alguna manera también me gustaría, salvando esto, que por ahora María no está pudiendo conectarse, María Cherro de Azar, que no está pudiendo conectarse, está con un problema con el Zoom, ¿sí? Porque esta al ser una clase, es una clase en vivo y en directo, ¿sí? Pero María iba a traernos, o va a traernos, quizás esperando unos minutitos, va a traernos el judeo español, que es una de las lenguas judías, porque vos, Abraham, el lunes en la primer clase de esta primera semana de cultura hablaste de las lenguas judías, hablaste Yo de todos hablé los... cuando, ya no me Sí, sí, acuerdo. el lunes, yo me acuerdo y lo Ah, tengo grabado, porque hoy las ve, clases quedan grabadas. hoy ve. Entonces hablaste de las 23 lenguas judías y el seminario está enfocado en el yiddish, sí, está enfocado en el yiddish, pero nosotros siempre tenemos en cuenta la diversidad cultural y por eso es la invitación que le hicimos a María Azar para que presente hoy el judeo español, ¿sí? La historia del judeo español desde el año 1492, desde la expulsión de los reyes católicos de España, cómo fue el trayecto, cómo todo el bagaje cultural, las costumbres, llevaron los judíos expulsados hacia Portugal, hacia distintos lugares. Y bueno, vamos a seguir intentando que María se conecte y vamos a ver si podemos pasar, aunque sea la primera canción que tenemos preparada. Y mientras van preparando las chicas la primera canción, Abraham, como no va a ser un retenish, vos me habías empezado a contar el otro día a partir de esta canción que, si no me equivoco, la canta Marga Graher, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría que nos cuentes un poquito cuál fue el vínculo de Marga Graher con Ivo y algunas cuestiones desde el comienzo de Ivo que también Sefarad iba a estar presente en nuestro Ivo. Bueno, gracias Judith. Pero si hablamos de un seminario donde la primera semana fue la traducción, Opton afterkish, si yo lo tengo que traducir, no puedo decir hacerlo a la turca. Tengo que traducir
lo que el significado tiene, y por eso digo una trastada. Ya lo vamos a explicar oportunamente. Y Marga Grayer, o Grajer, una gran cantante lírica, clásica, pero también popular, fue una permanente participante de los conciertos en Yiddish durante los Shabbat que Rojansky y Eliba organizaban todos los sábados a la noche, pero fundamentalmente en el Tok Fun Yiddish Nig, un concierto donde 10, 12, 14 cantantes daban un concierto único, y fue el primer concierto de música judía que se dio en la Argentina. Primero se hacía en una quinta de un farey, y después se trasladó, cuando ya el farey y la quinta no estaban de moda, se trasladaron al escenario de Amia Pasteur 633, después Ayacucho 632, y yo tuve el honor de presentar al Tok Fun Nig por lo menos 20 años, o 15. Así que, sí. Hay promesa de que cuando termine de pandemia es pandemia, vamos a volver al Tok Fun Yiddish Nig. Hay que hacerlo. Yo creo que fue, ahora lo hace mucha gente, hace Hazunim, hace cantantes de todo el mundo. Señores, presencial no es lo mismo, y grabaciones no es lo mismo. Por eso podíamos haber grabado la clase, pero iban a participar los alumnos, y los alumnos no pueden ver una clase grabada, la pueden escuchar por segunda vez. Pero entonces vayamos al material preparado, y la primera canción, La Canariera, de haber sabido hubiese preparado la versión ashkenazí de este motivo, del Feigele. Un Feigele que lo canta Rosita Londner, pero en este caso, como el tema es sefarad y el motivo de este encuentro, lenguas del exilio judeo-español como centro, escuchamos a Marga Grayer en La Cananiera. Adelante. Tengo una canariera con un canario. Tengo una canariera con un canario. Ay, canariera, carcelera de mi corazón, tú serás las cadenas y yo la prisión. Serás las cadenas y yo la prisión. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Que con las olas las penas vienen y van. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ay, linda canariera, te voy a dejar. Ay,
con las alas de mi corazón. Ay, que sí, ay, que no, con las alas de mi corazón. Eximia cantante y excelente grabación. ¿Qué les pareció? Una belleza la canción y una hermosura la voz. Les quiero comentar, estoy comunicándome todo el tiempo con María Azar, ¿sí? Pero está con 3 aparatos distintos en su casa y no le avanza la conexión. No le avanza la Es un conexión. problema de Entonces, conexión que un problema. lamentablemente no podemos resolver, pero encontraremos. Der Mensch tracht in Gott lacht. Die jüdische Show tracht in Zoom lacht. Si Der es que- Seminar tracht in María Azar weint. Y sí, estamos todos conmovidos con el tema. Sí. Bueno, Sí, pero sí, lo que les quiero decir, discúlpame Abraham, lo que sí les quiero decir es que si no es hoy, va a ser otro día, porque obviamente es la charla, la clase de María Azar es un complemento importante para la semana, para el seminario en general y para esta semana que terminó. Por lo tanto, va a ser. perfecto, sí. Y la semana que viene nos vamos a referir a... ¿Querés que cuente? Sí, contá los próximos 2 encuentros. Exactamente. Yo quiero preguntarle algo, Judith. Por Sí. ejemplo, yo no estoy anotado al seminario, pero ¿cómo puedo acceder a alguna charla o alguna actividad? ¿Se puede? Mira, justamente las De eso clases quería hablar. extracurriculares, estas de los 3 domingos, son para las personas que por distintos motivos no pudieron acceder al seminario. Y les digo más, la verdad que estas charlas se hicieron, durante todos los seminarios se hicieron durante la semana, pero son tantos y tan diversos los horarios de los distintos niveles de Yiddish que es imposible una clase más dentro de la semana, por eso lo pensamos en el marco de la Yiddish Yeshu. Tenemos así, la semana que viene, basada en artes visuales, musicales, del idioma yiddish y la traducción, el domingo que viene tenemos 3 profesionales en el tema, cuya labor va a ser explicarnos desde otros puntos de vista, de alguna manera más práctico, cómo enfrentan o cómo acompañan la traducción para poder expresarse. Entonces va a estar Alejandra Charny desde lo musical y desde la investigación, va a estar Alejandra es argentina y vive en Miami, Tania es brasilera, Tania Grimberg es brasilera, ella va a hablar desde lo musical de investigación y lo tecnológico, va a contar por qué. Y Rochelle Zucker, que es canadiense, ella nos va a contar desde la comunicación social cómo acompaña o cómo se lleva con la traducción cuando tiene que transmitir. Eso va a ser el domingo 13 de diciembre. De cualquier cosa, de febrero. Andamos bien. Sí. En cualquier momento vamos, vamos por Zoom. Y el 20 de febrero, que ya va a ser el último domingo después de finalizado el seminario. Último domingo del seminario, primero después de finalizarlo. Exactamente. Estamos todos Mejor sellos. Sí, en lugar de Zoom tenemos que hacer un mus al verle. Son esas sorpresas que uno prefiere que no sucedan, pero guau. Y bueno, y el último domingo, después de ter finalizado el seminario, como la semana va a ser literatura yiddish llevada adelante por Perla Sne, entonces va a ser algunos escritores y traductores dentro de América Latina
bueno, que escribieron en yiddish o que escribieron en español, pero que fueron también traductores. Y vamos a tener como ejemplo, Sonia Kramer va a traer de Brasil 2 ejemplos de 2 brasileras, ella va a contar de quiénes. Tamara y Arturo desde Londres, que son dos chicos mexicanos muy jóvenes que son estudiantes, letters de yiddish, y son investigadores, van a hablar acerca de la literatura yiddish en México, y Alison Wolf desde Colombia va a traer desde otro lugar, no desde la literatura, pero sí por qué es importante la traducción para la igualdad. Un tema súper interesante. Bueno, así que, señores. Sí, Judith, lo que quería agregar es, técnicamente, las clases de las extracurriculares, al igual que la Yiddish Show, después de que las transmitimos en vivo por Facebook, van a quedar subidas en YouTube. Ustedes pueden buscar, cuando ingresan en YouTube, el canal de Ivo, tenemos un canal, en donde van a encontrar un montón de actividades pasadas, entre ellas los Yiddish Tish, actividades que se realizaron durante todo el año pasado, y también las clases extracurriculares, inclusive la transmisión de hoy, o si María logra conectarse, la clase de María, la van a poder ver directamente desde el canal de YouTube de Ivo. Por eso les pedimos durante todo este tiempo asociarse gratuitamente al canal de YouTube de Ivo, que hay que explicar, Silvia, cómo yo, que no entiendo nada, me asocio al canal de YouTube. Yo tampoco entiendo nada, dale. No, yo soy socio. No, yo soy socio del club Los que no entienden. Oh. Bueno, abrís el navegador, como que... ¿Qué es navegador? Yo te voy a hacer preguntas. ¿Qué es el navegador? Abrís la computadora, como que vas a buscar cualquier cosa que quieras buscar en internet. Y cuando buscas YouTube, vas a ingresar a YouTube, que es un sitio donde se reproducen videos, y vas a buscar en la ventanita donde dice buscar, Fundación... Un circulito con una patita. Vas a buscar Fundación Ivo. Cuando busques Fundación Ivo te va a aparecer el canal de Ivo y ahí vas a ver varias listas de reproducción con todas las actividades que ya están subidas en el canal. Y una vez que reproduzcas los programas, le podés dar me gusta y te podés suscribir. Bueno, gracias, Silvia. ¿Qué pasa en Israel, Itzik? Bien, antes de lo que pasa, quiero comentar 2 cosas que son importantes. Hubo 2 cumpleaños de gente amiga de la casa que no podemos dejar pasar. Uno es de nuestro común amigo, del maestro Néstor Nachman Stoffblatt. Sí, señor, que lo hemos felicitado. Y hoy cumpleaños otro, tanto amigo personal tuyo como mío, como íntimamente ligado al Yiddish y a la Ivo, que es Ilan Architecter, que hoy cumple 80 años. Así que le deseamos a Freileger Geburtstag. Yo estuve presente en el 70 en Israel. Sí, cumple hoy en Israel 80 años. Bien, y ahora vamos a las novedades, a las noticias que son titulares hoy en la prensa, ¿sí? Miren, hay 1.263 enfermos graves con el corona, con el Omicron, con la nueva variante del Omicron. Hay 291 conectados a respiradores y 94 conectados a ECMO, que es otro tipo de máquina. Y, aunque parezca mentira, a partir de hoy a la noche, lo que
aquí llamábamos el tabayaró, que el pase verde que te exigían para entrar a restaurantes, a bares, a confiterías, va a dejar de estar en vigencia y solamente lo van a pedir en actividades que haya grandes concentraciones de gente, como recitales que la gente tenga que estar paradas o fiestas multitudinarias. Y con el tema interesante es que con el asunto este de que no van a pedir más el pase verde, ha bajado la cantidad de gente que se ha ido a vacunar. La proporción, y acá hay una discusión como corresponde al pueblo judío, al Yidischer Volk. Cuando empezó el corona y el gobierno cerró todo y no se podía salir y estábamos confinados, todo el mundo protestaba porque la economía no servía. Ahora que este gobierno decidió que a pesar de todo vamos a vivir con el corona, está casi todo abierto, también protestan. ¿Cómo puede ser que está todo abierto? La salud de la gente. Ahora, hablaba el otro presidente, todos sí, son generales. Sí, hablaba el otro día con un director de escuela que vos y yo conocemos, que se llama Marcelo Jorodenko, y me decía que con el tema este de que los chicos 2 veces por semana en casa se tienen que hacer los análisis estos de antígenos, se dicen Sí. en los lares, hay muchos papás que lamentablemente mienten, porque no queda registro al hacerlo en casa, y hay muchos chicos que con corona los padres lo mandan igual, porque si no, no pueden ir a trabajar, y hay lo que acá llamamos un balagán bastante importante con el tema. Y eso con respecto al corona. Hay un pequeño escándalo en el juicio Netanyahu, que tiene que ver, se concatena con otro escándalo. Hay un programa desarrollado por la tecnología israelí, que es el programa Pegasus, que es un programa para espiar, para escuchar, y resulta que aparentemente en el teléfono celular de uno de los principales testigos en una de las 3 causas que tiene Netanyahu, parte de la información se obtuvo con este sistema. Los abogados de Netanyahu pidieron que se anule todo la información, y el juzgado le dio a la fiscalía hasta el martes para decir si las escuchas se han hecho con autorización de la justicia o no. Pero independientemente de eso, yo quiero aclararles a todos que si se hicieron sin la autorización, esa información no tiene validez, pero sí tiene validez la declaración del testigo, para que nos quede claro, y las causas siguen adelante. Y a propósito de causas y oposición, hay y no me gusta crear falsas noticias, pero mañana hoy en el gabinete hubo un fuerte enfrentamiento entre la izquierda del gabinete, o sea, la gente de Meretz y Abodá, con él a la derecha del gabinete, que es la gente del partido Yemina, del primer ministro, y de Tikva Hadashah, del ministro de Justicia, por una ley que se va a volver a presentar en la Knesset, que se llama la Ley de Ciudadanía, que es una ley que tiene que ver, ya hace muchos años que se viene renovando, que fundamentalmente es para evitar que ciudadanos palestinos con familia o casados con árabes israelíes puedan obtener la ciudadanía israelí. Como no hubo arreglo, se resolvió en el gabinete hoy, que hubo serios enfrentamientos entre las 2 alas, que va a haber libertad de votación mañana en la Knesset. Y la señora Ayelet Shaked, que es la ministra del Interior, retiró su propuesta y dijo que va a apoyar una propuesta que presenta el sionismo religioso, que está en la oposición. Yo te digo, Abraham y queridos amigos, Etzachtin, Oiftish y Novbeink. Seguramente va a ser así, mira. Y es un tema conflictivo. ¿Por qué es un tema conflictivo? Porque por un lado, por donde los mires,
es embromado, porque por un lado no todos los palestinos son terroristas, y por otro lado hay quien dice, pero bueno, ¿cómo podés saber? Es un tema... ¿Sabes cómo se dice en Yiddish? No. Wo men legt dem Kranken, dort tut ihm weh. Donde lo Sí. ponga le va a doler. Exactamente. Y bueno, y para terminar, dos cosas. Uno, que sigue lamentablemente la violencia en la sociedad árabe. Ayer hubo que lamentar otro asesinato que tiene que ver con algo que está muy arraigado en las costumbres de la sociedad árabe israelí, que es el honor de la familia. Ayer mataron a tiros en su auto a una chica de 24 años que estaba separada, y están detenidos como sospechosos, ¿sí? El ex marido y el hermano de la chica. Que eso no tiene absolutamente nada que ver con todo el tema de que se busca armas y tráfico de armas y protection. Ese es otro tema, pero es un tema cultural. Que es un Atávico, así es. atávico de hace 2000 años. Y por más que estudien y por más que avancen, eso es un tema que no sé cómo... Fíjate que el Humesh lo había resuelto con Arei Miklat, Claro. donde había ciudades, lugares donde se pedía asilo para no ser matado. Así es. Ahora, nosotros lo resolvimos hace 2500 años. Okay. Hay culturas que todavía no. Y para terminar, una buena noticia también, que el Kineret, con motivo de las últimas lluvias, que se llovió todo el fin de semana, pero Abraham, se llovió todo. En Mar del Plata también se aumentó. Y bueno, acá el Kineret subió 10 centímetros y todavía va a seguir creciendo porque se tiene que deshelar el Hermón y los otros montañas que va a estar mañana... bien, va a estar bien. Y por último, hay dos judocas israelíes que mañana compiten por medallas en el Grand Prix de París, y por supuesto cruzamos los dedos, y como decís vos siempre, Abraham, Sezangui. Y tengo dos sorpresas para la Ganze Yiddish Show. Bueno, y seguimos con la música del seminario. Si yo le voy a preguntar a un español que ahora viene una canción que se llama Los Bilbicos, me va a decir, no entiendo. Lo va a ir a buscar a un diccionario etimológico español y va a decir, de origen sefardí, ingresó al español hace 500 años y se refiere al ruiseñor. Así que los bilibicos son los ruiseñores. ¿Qué tiene que ver el ruiseñor con esta canción? Porque el ruiseñor es el símbolo de la primavera. Viene la primavera, los ruiseñores comienzan a cantar y es la señal de que comienza el amor. ¿No hacíamos nosotros el picnic de la primavera? Nuestros sefardíes cantaban los ruiseñores, los bilibicos. Así que si nuestras operadoras nos dan una mano, vamos a escuchar a Kerasta Samara, una gran cantante griega y actriz de renombre, no para nuestra cultura cinematográfica, con esta canción sefardí, Los Bilibicos, los ruiseñores. Adelante. Los bilbilicos cantan, suspiran del amor. Los bilbilicos
suspiran del amor y la pasión me mata, mi chica, mi amor, y la pasión me mata, mi chica, mi amor. Los pilpilicos cantan en el árbol de la flor. Los pilpilicos cantan en el árbol de la flor. Debajo se sientan los que sufren del amor. Debajo se sientan los que sufren del amor. Así que aprendimos una palabra nueva en español de origen sefardí, bilbilicos. Abraham, tenés apagado tu video. Bueno, vamos a... Es verdad, pero ya me conocen. Vamos Pero a... no me dejan, no, me lo apagaron y no me dejan prenderlo. ¿Y cómo es eso? Nuestras operadoras no quieren que yo aparezca, pero no importa. Sí, querida. Sí, no, si les parece, bueno, como ahora vamos a pasar a Die ganze Yidische Show, que es 100% en Yiddish, lo que quiero hacer es saludar a todos los oyentes, a los estudiantes del seminario y al otro público que se sumó para compartir con nosotros esta audición que va a suceder en otro momento. María Azar tiene problemas de conexión, no de Zoom, sino directamente de Internet, algo de sus computadoras, ¿sí? Entonces vamos a hablar con ella, a ver cómo se puede solucionar y ver en qué otro momento puede darnos esta maravillosa clase que preparó, y les vamos a avisar, así lo puede también compartir el público en general y no solamente los estudiantes del seminario. Y con esto los saludo, que tengan un excelente domingo, sigan con Die ganze Yidische Show y nos vemos pronto. Gracias, nos encontramos en un segundo, nos vamos a Die ganze Yidische Show. Okay, Hebre, eint is at zeschossener Tag. Is lo mir a rübergehen? Oh. Ich red dir, every grin, Yiddish like dir, wave the thing, Yiddish red mammy, hat it Wir haben die ganze Yidische Show, ein Programm von Argentinerivo für alle Liebhabers von Yiddish. Yiddish was a written pain. Du gedenkst, Itzik,
ob du es ger die Rekordierung, weil Farachtog nos tu gehat Zores mit Ja. Zoom. Zaimglik. An Englisch, Samageife, es ist ärger, es ist noch ärger wie. No, לא mer nicht reden. No, Is Altiftach Pelesot. Wir haben gewidmet unser Programm Cheder. Und wenn wir verendigt dem Cheder, geht man doch rein in Yeshiva. Weil wir ehren Lieder oder Lechol Apoches a Lied, was unser größer Poet Avrom Reisen hat gewidmet der Yeshiva, speziell dem Yeshiva-Bocher, in der Zeit, wenn die neue Winden, was reingeblost in Städtel, gemacht, dass die ganze Struktur von Yeshiva soll wisslich weiß rübergehen. Und der Yeshiva-Bocher hat sich gemattert, reinzugehen in die Universität. Ist von Städtel. Cheder, Yeshiva ist geworden Cheder, reformierter Cheder, Schul, die jüdische Schul, Gymnasie und Universität. Und Avrom Reisen hat verfixiert den dosigen Übergang mit seinem Lied Maiko Mashmelon. Maiko Mashmelon ist doch aramäisch und die ganze Gemorre ist doch aramäisch. Darf man sich lernen aramäisch? Und eine Sache von dem Aramäisch ist rein in unser Loschen Koidesh. Ist Maiko Mashmelon ist die Frage, was ein Yeshiva-Bocher pflegt stellen, den Text auf zu analysieren, am Maserte, a Teil von der Gemorre. Maiko Mashmelon ist, was gelost es mir zu hören? Was lernt mir? Ist lo mir hören, was Avrom Reisen hat uns gelernt mit dem dosigen Untergang und Durchfall von dem Tachles von Yeshiva-Bocher. Lo miren dos Lied. Vamos a la próxima canción. Maiko Mashmelon der Regen, wo lost mir zu hören. Seine Tropfen auf die Scheiben keiklen sich wie Triebe Tränen. Und die Stiefel ist zerrissen und es wird in Gassa Blotte. Bald wird euch der Winter kommen, hab kein warme Kapotte. Maiko Mashmelon das Lichtel, wo lost es mich zu hören. Skapet und es trifft ihr Heilef, uns wird bald von ihr nicht werden. Also ich zank ich da in Kleisel, wie ein Lichtel, schwach und tinkel, bis ich will, also in mir ausgehen. In der Stil, in Misrach Winkel, Maiko Mashmelon der Seiger, wo lost mir zu hören, mit sein gelben Zifferblättel, mit sein Klingen
nicht sein Schweren. Sie ist an ungestellte Kehle, es hat kein Leben, kein Gefühl. Kommt die Show, dann muss schlagen und sein Rotzen und sein Willen. Mein Kommage, Malon, mein Leben, wo gelost ist mich zu hören, feulen Welken in der Jugend, vor der Zeit verältert werden, essen Tag und schlingen Tränen, schlafen auf dem Bank, dem Harten, täten do die Eulen Hase. Und auf Eulen habe warten. No, Itzig, was sagst du zu der jungen Sängerin Isabel Frey, was wohnt in Deutschland? Ob du wirst mir fragen, sie ist eine jüdische Tochter, will ich dir sagen, ich habe bei ihr nicht gefragt, aber ich habe auch geschaut, das nicht. Und sie kommt zu Jiddisch durch ihre Forschung wegen der revolutionären Lieder von jüdischem Volk. Sehr interessante junge Sänger. Ja, ich will dir sagen, dir und unsere Freunde zwei Sachen. Erstens, dem dosigen Lied, wenn ich bin gewesen im 6. Jahr von Lehrerseminar mit Rojanski, haben wir einmal gesungen die Lieder und ich habe gesungen mein Kommage Melon. Das ist eine Sache. Und eine zweite Sache, was ist sehr interessant, ist, wie unsere progressive Schreiber alle haben gehabt, gewidmet mit Chidis und mit die alte Ehe, die Yeshiva, der Heide. Das, ich will es dir allein neu sagen, aber sie ist so. Eine von den Tischen, die Jiddisch-Tischen von 2022, wird sein gewidmet und die dosige Lieder, in welche Peretz, Mendele, Sholem Aleichem, Reisen, Sholemash, seine gewinn verliebt. Ja. Und ich will dir euch sagen, so. במשך der Woche pflegt man heraufkommen auf Zeglane, die Gas wo Peretz hat gewohnt in Warsche, junge Schreibers reden von Literatur. Aber Shabbat zu nachts, und mein Schat ist, als Rojanski hat es genommen bei Peretzen, pflegt Peretzes Stub sein offen und man pflegt sich versammeln, zu singen jüdische Lieder. Ja, also Peretz ist euch gewesen, ein Schreiber von prächtiger Belletristik, aber euch ein Lieber von jüdischen Liedern. Ja. Ist was tut sich in Israel jetzt? Ich habe zwei Neues zu geben. Erstens, als der Jiddisch-Spiel dann noch einmal zu spielen, die Pieces und zwischen sie die Piece von Unser Chaverte, was hat verteilt Billetten. Ja. Ich habe gedacht, gehen sehen die Piece in Ashdod, aber es ist gewesen der Kreuz, ist das nicht gewesen, aber in die kommenden Wochen werde ich gehen sehen und wie mein Tate vielleicht sagen, schreiben eine Rezensie. Ja, das ist ein Muss. Mein Tate hat mich gelernt, als es ist nicht gut zu gehen sehen, die erste Vorstellung. Nee. Oder man kann gehen sehen, aber nicht schreiben eine Rezensie von der ersten Vorstellung. Das ist immer. Die Piece darf laufen ein paar Wochen und danach kann man schreiben eine Rezensie, bis er darf zu sein. Das ist eine Sache. Und zweitens habe ich von dir
und für alle unsere Chaveirim a spezielle Gruß von unserer Chaverte Leia Kein. Ja, Leia wenn ist gewesen- ihr wir gewahrt ein Gruß. Ist die Meise so, Leia ist gewesen krank mit dem Kreun. Wir können so ein Paskuzwe, no, wir Nun, können das ist sicher, alle Iden wollen verstehen, als das teugt zu gar nicht. ja, mit dem Paskuzwe. Ich bin gewesen in Kontakt mit ihr, nicht mit ihr, mit ihr Behelfer, unser Chaver Israel. Israel, a teurer Woche. כמעט על הטוג, habe ich geredet mit ihm. Hinein speziell habe ich geredet mit Lea. Sie hat mir gesagt, also, erstens, als sie schickt uns einen herzigen Gruß. Zweitens, als sie bängt noch ins. Habe ich ihr zugesagt. Ich habe ihr zugesagt, warum? Und ein Wort ist ein Wort, bei uns ein Wort ist ein Wort. Kiaskaf ist Kiaskaf. Ja, also wir wollen gehen mit ihr zugreifen, ein spezieller Programm. Das ist der Iker. Ja, und nicht bloß sie schon geht in der Paskuzwe 2, sie hat schon angefangen zu arbeiten. Sie spielt, Das aber warum? Sie spielt auf 2 Pieces. nicht Und zu leben. Sie ist doch Schreiben, ein Vergnügen. Sie soll stehen mit uns zusammen und schleppen den Wogen von der jüdischen Kultur. Amen. Das ist eine der wichtigen Sachen, was ich Das habe. ist der Iker. Ja. Und wir wollen schließen unser einziges Programm mit einem Lied, weil du weißt, als der Rebbe hat geheißen Freilich sein. Und mit dir alle Zores, und mich verbeten Tova Ben Zwivos, du kennst sie sicher, eine prominente jüdische Sängerin in Israel. Und wir wollen sich gesegnen auf der kommenden Woche und lassen wir hoffen, als all wird sein gut und wohl. A schönen Dank, Dalia, und a schönen Dank, Silvia, und lassen wir hoffen, sich zu treffen, bescholem die kommende Woche. Itzig, sei gesund. Amen, Selo. Und wie der Rebbe hat gesagt, lass mir alle freilich sein. Ya ba 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 bum ba ba bum ba yum bum ba 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 bum ba ba bum ya ba 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 bum ba ba bum ba yum bum ba 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 bum. Der Rebbe hat geheißen freilich sein, trinken Tropfen, nicht kein Wein. Rebbe hat geheißen